Muy brevemente, para los que no conozcan el club, me van a permitir un minuto. El club, y muchos de ustedes lo conocen, lo saben bien, este club se crea hace 45 años aproximadamente, porque surge como una idea para crear un punto de encuentro para desarrollar negocios, desarrollar empresas. Ha ido evolucionando como ha ido evolucionando la sociedad española, y actualmente intentamos que sea, entre otras cosas, un vertebrador de sociedad civil. Ya saben que Julián Marías decía que el español se queja de que no funciona nada, pero no hace nada para evitarlo. Para eso exactamente está la sociedad civil. El club tiene unas instalaciones, tiene un equipo profesional que, por cierto, aprovecho para felicitarles, muy bueno, una restauración, pero sobre todo es un punto de encuentro de personas y de ideas. Yo suelo decir que en Madrid hay muchos sitios donde gente que piensa igual se reúne, pero hay muy pocos sitios donde gente que piensa distinto se reúne, y la idea es que sea eso, un foro de debate. Y en torno al club se están vertebrando muchas organizaciones que son a su vez exponentes de esa sociedad civil. Por tanto, decirles que esta es su casa, con independencia de que sean socios o no, que solo dividir los asistentes de los que son y los que van a ser, no hay más, pero decirles que esto está a su disposición. Y respecto al tema que nos trae hoy, compartir con ustedes una reflexión que yo suelo hacer en la área. Yo soy vicecoyuntura de COE, que es el think tank que tenemos en COE, donde están los analistas, sobre todo pertenecientes a entidades financieras, y yo que trabajo en el mundo del transporte y la logística, como otros muchos colegas que están ahí en lo que llamamos economía real. Mire, yo suelo decir que estamos viendo una época, un momento de cambio, ¿no? Es un momento de cambio que además no es coyuntural, que es estructural. Yo creo que a mí me gusta comparar el momento que estamos viendo como una matriz en la que están interactuando 4 vectores simultáneamente. Uno es la crisis financiera y sus consecuencias, una crisis que van a vivir, que van a estudiar nuestros nietos y que van a pagar nuestros hijos. Yo no soy keynesiano, aunque hay una sala de los que conocen el club que pone Keynes, pero debe ser alguien hace tiempo que pensó que alguien que sabía de economía y lo puso. No somos keynesianos, pero sí digo que lo que ha ocurrido con el sistema financiero en estos últimos años es de una gravedad tan profunda que no es el momento para analizarlo, que en parte Jesús Manera lo analiza en su libro, que está teniendo unas consecuencias importantes para la economía, ¿no? Crisis de transparencia y sobre todo una crisis de engaño. En segundo lugar, una revolución tecnológica, también habla Jesús de ella. Ya saben, 300.000 millones de mail diarios, 50.000 millones de WhatsApp, 17 millones de tweets por minuto, 9.000 millones de webs activas, el planeta Facebook cerca de 1.700 millones de personas. Esto es un cambio radical. La digital generation, los niños que tenían capacidad de compra cuando empezó a difundirse Internet, perdón, que tenían 13 años cuando empezó a difundirse Internet, ya tienen capacidad de compra, ¿no? Y esto está cambiando la forma de hacer de cualquiera de nuestras empresas. Y cuando digo cualquiera, me refiero a cualquiera, incluido las más pequeñas. Cuando a un taxista le decían hace tiempo, esto de Internet, y podía decir, esto no tiene nada que ver conmigo, sí tiene que ver con él, porque hay una cosa que se llama Uber, que le está fastidiando o no la vida, o cuando el mundo hotelero pensaba que no, todo está interrelacionado. Por tanto, un segundo vector, que es la revolución tecnológica. Un tercer vector, que para mí es muy importante, que también lo cita Jesús en su libro, que es el efecto del desacoplamiento de los emergentes. Los que conocen China, y no solamente por motivos personales conozco muy bien China e India, el cambio que se está produciendo allí, esta gente ha venido para quedarse. Yo también suelo decir que hasta hace relativamente poco medio mundo se moría de hambre y medio mundo se moría de colesterol, y el medio mundo que se ha muerto de hambre ha dicho hasta aquí hemos llegado y quiero participar. Y esto ha cambiado las reglas del juego, también una vez más en nuestras empresas. Y como cuarto vector, la globalización hace que nos encontramos en un mundo absolutamente distinto, insisto, en un cambio no coyuntural sino totalmente estructural. En ese sentido, yo creo que todo esto lo refleja perfectamente Jesús en su libro. Para mí es un honor que elijas. Primero, quiero darte las gracias por escribir el libro, que es como digo, es un libro, yo he tenido oportunidad de leerlo desde el principio, al poquito tiempo de escribirlo, cuando ni siquiera estaba impreso, y me parece que es un libro de cabecera, no se puede leer de un tirón porque tiene extensísimo y plantea, en 219 páginas es imposible plantear más cosas. Como digo, es un programa de gobierno, a nivel comunicación, a nivel telecomunicaciones, a nivel sociedad civil, a nivel económico, a nivel... Bueno, yo creo que es un libro completísimo. Por tanto, termino simplemente dándoles la bienvenida, dándote las gracias por escribir el libro. Creo que es un libro de una potencia inusual, y sobre todo por haber elegido el Club Financiero, porque si el Club Financiero existe y tiene sentido es precisamente porque hay gente como tú presenta libros como este. Por tanto, muchas gracias y bienvenidos. Muy bien. Pues queda gusto estar en este Club Financiero. La verdad es que esa mirada, echar una mirada ahí,
Da gusto verla, da gusto. O sea, amplía uno la mente, ¿no? No sé si mucho, pero algo. Lo importante del libro de Jesús es también su propia persona. Es decir, es un libro que ha querido escribir, que ha decidido en un momento determinado que podía escribirlo y se ha arriesgado a escribirlo. Y él es así, es una persona arriesgada, es una persona que tiene una alta curiosidad intelectual, que es al final la clave de la vitalidad de un ser humano, ¿no? Siempre recuerdo que me decía un buen amigo psicólogo argentino, allí hay como 1 millón de psicólogos. Es difícil encontrar un argentino que no sea psicólogo. Me decía, recuerda siempre que el cerebro es otro músculo. Y es verdad, el cerebro, el que olvida eso, olvida inmediatamente todo, porque pierde la capacidad de todo. Y con Jesús ha estado toda su vida inventando siempre cosas nuevas, es polifacético. No voy a contar todas las cosas que hace, porque siquiera las cuenta él, pero al final hace cosas a veces contradictorias, en fin, divertidas, divertentes, y lo pasa bien. Y se ha decidido afrontar todos los problemas y todas las soluciones que tiene este país. Pero no exagero, vamos, el presidente del club lo ha dicho con toda claridad, que en estas 219 páginas afronta todos los problemas y todas las soluciones que tiene el país. Hay que ver el coraje que hay que tener y el valor que hay que tener para, en estos momentos, atreverse a eso. Pero digo todos los temas, el tema territorial, el tema de la educación, el tema de la justicia, el tema de la sociedad civil, todos, absolutamente todos y cada uno de los temas que se pueden imaginar están pensados en ese libro. Hay incluso unas páginas intermedias que yo menciono en el prólogo, donde hace una lista concreta de cuáles son los problemas y cuáles son las oportunidades, ¿no? Y merece la pena leerla, porque realmente uno se da cuenta de qué actitud, de cuántos problemas tenemos y de cuántas soluciones tenemos. La segunda clave es algo que en España todavía está mal visto, que es la positividad. Es decir, en España todavía gozamos realmente azotándonos permanentemente porque somos un país realmente que no acaba de resolver sus problemas. Creemos que incluso que esta crisis política es muy importante, que es gravísima y que nadie sabe por qué, pero creemos que es una crisis política muy grave. Y estamos permanentemente dañándonos y auto-infligiéndonos castigos. Y Jesús Vanegas la ha dado por la positividad, por ser positivo y por ser optimista. Y entonces recuerda y dice cosas que son las que todos sabemos y todos las intercambiamos, pero al final nadie sabe por qué en España sigue habiendo como un rastro de pesimismo y sobre todo en determinados liderazgos, incluidos los empresariales, pero también en los liderazgos intelectuales, hay como un placer en ser pesimista, hay como un placer en decir esto no funciona, esto no anda, esto no va, esto no va. Y lo que hace también Jesús es tener una mente global, y entonces lo que hace es hacer eso que se suele hacer y que hay que hacer, que es que hay que medir los problemas y además hay que compararlos. Es decir, que en efecto estamos en un mundo problemático, lo sabe todo el mundo. Es decir, el fenómeno de Donald Trump en Estados Unidos no lo podemos minimizar, es uno de los fenómenos más misteriosos y más increíbles que se puedan imaginar. Es decir, la idea de que Donald Trump pueda llegar a ser presidente de los Estados Unidos de América, pues es un dato que altera realmente todas las posibilidades que teníamos sobre cómo imaginar un mundo dirigido por una persona de las características de este hombre. Y cuando uno habla con franceses, pues le cuentan lo que está pasando en mi país, con Marine Le Pen subiendo, y cuando uno habla con los italianos, les pasa, es decir, es que no hay ningún país que esté bien, es que no hay ningún país que esté bien. Luego, por lo tanto, o todos estamos bien o todos estamos mal, pero no hay ningún país que esté bien. Y pensar que España, de promedio, está peor que los demás, es que a mí me parece que es una auténtica necedad, es que no carece de todo sentido. Él menciona, y yo he recibido hoy mismo el tema del ranking económico mundial, y España en el 2015 está en el puesto 14, muy cerca de Australia y muy cerca de Rusia. Muy cerca de Australia y muy cerca de Rusia, es decir, un país más claro. En términos de PIB está muy cerca de Australia y muy cerca de Rusia. Para el 2016 se prevé que España supera a Australia y supera a Rusia, con lo cual seremos el segundo país, y lo mismo pasa para el 17 y para el 18. El que estemos en este país
que ha demostrado una resiliencia frente a la crisis realmente maravillosa, que se mantengan los niveles de seguridad ciudadana, que se mantengan los niveles de comportamiento, es algo realmente impresionante. Es algo realmente impresionante. Es difícil pensar en otro país que haya hecho y que haya soportado esta crisis de una manera más entera y de una manera más suficiente y de una manera más eficaz, incluso, yo diría, más brillante. Es decir, el hecho cierto y auténtico de que España sigue creciendo por encima de todos los demás países desarrollados, pues es un dato que se menciona, insisto, también, pero no acaba como de tranquilizarnos. Y yo no digo que pasemos por descontado la euforia, pero esa técnica permanente del pesimismo es realmente brutal. Pero insisto, el libro lo que tiene de bueno es que no hay un solo problema, ni una sola solución, ni un solo dato en el que no esté. ¿Tendrá o no problemas Jesús con la lectura crítica que sale de su obra? Seguro. Habrá mucha gente que piense pues, que en efecto el tema territorial lo simplifica y que va a ser un problema tremendo y que va a ser un problema insuperable, insoportable, etcétera, etcétera, que va a alterar la naturaleza del país y el cambio del país, ¿no? Pero lo que me encanta es, primero, el título, es decir, más allá de lo conseguido, lo cual ya demuestra esa actitud, y que además se atreva auténticamente a generar entre nosotros un sentimiento nuevo, que es el sentimiento ese de la positividad. Finalmente, él es una persona que tiene una mente global. Claro, es que en esta época el hecho de tener una mente global no es un tema menor, es un tema decisivo. Es que él ha pateado el mundo, y lo conoce entero, lo conoce entero. Y eso es lo que le da a uno una mente global. Y en estos momentos de la globalización, o uno tiene una mente global, o es que realmente no sabe ni dónde está. Yo cuando hablo con los jóvenes siempre recomiendo que se compren un globo terráqueo y que estén manoseándole todo el tiempo, que se den cuenta primero de que es redondo, Yo creo que lo sabemos, yo creo que eso incluso está demostrado posiblemente. En la ciencia no hay nada seguro, pero en fin, parece seguro que es redondo, ¿no? Pero es que tenemos una incapacidad para no ver lo redondo tremenda. Y no se da cuenta, y yo le digo a los jóvenes, si es que un joven español puede trabajar en donde quiera, en Kirguistán, en Kazajstán, en Australia, en Nueva Zelanda, en Japón, puede trabajar en cualquier sitio. Tiene la capacidad, tiene las posibilidades, tiene el idioma, tiene el lenguaje. Yo comprendo que este tipo de mensajes no cala y no se entiende, y que incluso al decirlo uno parece como una persona poco seria y poco realista, ¿no? Y no se da cuenta de los enormes riesgos que estamos corriendo. Pero como yo parto de la base de que no estamos corriendo ningún riesgo, pues lo que quiero decir es que he probado el libro de Jesús con verdadero placer, con auténtico placer, que creo que tiene todas las condiciones para haberlo escrito, y que hay que escucharle, y que hay que entenderle, y que nada de lo que dice está improvisado, sinceramente no está improvisado. Comentábamos antes de entrar aquí que en efecto un libro nunca se acaba, y ha tardado también, como es lógico, como todos cuando hemos tenido una experiencia similar, se tarda mucho en terminarlo, pero ha hecho una tarea realmente fascinante, de modo que es muy barato, además me han dicho que cuesta no sé cuánto. 8,60. La mitad de cualquier cosa parecida. 8,60. Que no es una barrera. 8,60 por conocer todos los problemas y todas las soluciones, a mí me parece que es un precio realmente muy razonable, de modo que solamente con leer el índice se han pagado los 8,60. De modo que le deseo suerte. Buenas tardes, y antes que nada tengo que manifestar una primera impresión. Cuando me puse a escribir el libro, y se me pasó por la cabeza que yo podía estar en un acto como hoy rodeado de amigos tantísimo tiempo. No hay nadie de aquí con el que no haya tenido un tipo de relación cercana. No he utilizado una agenda de invitar a más gente, de manera que me siento emocionado, y aunque solamente hubiera sido por reunirlos a todos, merecía la pena el haberlo escrito. En segundo lugar, mi agradecimiento a Juan Pablo Lázaro, anfitrión, que ha explicado muy bien a qué sirve este club, y comparto con él perfectamente la descripción que ha hecho. Me siento encantado de estar en una mesa que yo creo que es una representación muy genuina de una buena parte de la sociedad civil española, de la que hablo bastante en mi libro.
Juan Pablo es un sempiterno empresario y líder de la sociedad civil. Pensaba yo que ya en primaria tú debías de ser el jefe de los niños que salían a jugar al patio y les ordenarías lo que tenían que hacer. Porque no hay función más relacionada con el liderazgo que la función empresarial, y tú la has compartido desde tu más tierna infancia empresarial en el ámbito no solamente de tu trabajo como empresario, brillante empresario, sino el de la sociedad civil. En un país de una sociedad civil más bien pobre, que haya gentes con tu vocación y con tu ejercicio es muy de agradecer. Y Antonio Garrigues, mi prologuista, bueno, me ha contado una cosa que le estaba contando ya antes. Me he enterado, después de leer su prólogo, que lo escribió simultáneamente con otro prólogo, ni más ni menos que a la última edición en español de Hamlet de Shakespeare. Es decir, que el prólogo de mi libro lo hizo Antonio mientras hacía el prólogo de la última edición de Shakespeare, de Hamlet de Shakespeare. Un prólogo maravillosamente bien escrito y que termina, como no podía ser menos, recordando que Hamlet, que era un príncipe de Dinamarca, Dinamarca entonces era un lugar horrible, ahora sin embargo se ha puesto de moda por otros motivos que yo justamente trato en mi libro. Y recomienda al final de su prólogo de Shakespeare que hay que leer Hamlet, cosa que yo me obligo a hacer porque él y yo somos, él mucho más que yo, pero muy aficionados al teatro. He visto muchas representaciones de Hamlet, pero según el maestro Antonio Garrigues, y autor teatral que es, hay que leerlo. Y yo te prometo que devotamente lo voy a leer, pero en cuanto salga de aquí. Y también hace otra recomendación al final del prólogo, y eso ya no lo tengo que hacer porque lo he hecho, que es hay que leer también el Quijote. Sobre todo la última edición de Andrés Trapiello, que ha quitado del Quijote todos los anacronismos que estorbaban para leerlo con buen ritmo y que ahora se ha convertido en una obra maravillosa. Antonio es la referencia histórica contemporánea de la sociedad civil. Desde que yo tengo uso de razón, Antonio, ¿verdad?, siempre apareció en escena en el mundo en el que luego yo después y también Juan Pablo hemos aparecido. Eso me recuerda cuando me decían que usted es una leyenda viva, y eso me crea una inquietud. Eso es una referencia histórica permanente. Si lo quieres decir como elogio te lo acepto, pero me inquieta. Histórica para mí es de permanencia, es como Dios, una cosa que existe por encima de los individuos, ¿no? Además la longevidad sigue creciendo en el mundo. Cito en el libro que ahora está de moda un concepto que es la inteligencia colaborativa. Y a mí me ha pasado con eso como ese personaje del teatro de Molière, que se enteró ya siendo un mayor, que hablaba en prosa sin saberlo, él quería que hablara en verso, como es el propio teatro. Yo he sido un fiel y devoto practicante de la inteligencia colaborativa, que consiste en trabajar siempre en equipo, estar rodeado de gentes, simplemente porque es más confortable y es más útil, no tiene más mérito. Y ahora los ordenadores e internet permiten que eso se acentúe, de manera que muchos de los que están aquí me han ayudado, porque lo que he hecho es que cada capítulo, cada cosa escrito, allá donde encontré un amigo que creía yo que sabía más que yo del asunto, se lo he mandado para que me ilustrara. En el libro recojo los reconocimientos, menos uno que se me ha olvidado porque vive en Palma, Mallorca, sobre el tema salud, y si hay segunda edición, le trataré como merece. Muchos amigos podrían haber estado aquí, pero los pobres andan por ahí viajando y se han excusado, de manera que estoy encantado y agradecido de haberos reunidos a tanta gente. ¿Por qué el libro? Yo tengo un libro de cabecera, tengo muchos. ¿Qué es este? La España negra de José Gutiérrez Solana. Este libro se publicó por primera vez en el año 1998. Está en el centro de la famosa generación del 98. Y fue reeditado solo una vez, el año, un siglo después de su publicación, en 1998. Yo me lo encontré en una librería, lo leí y siempre lo he tenido cerca. José Gutiérrez Solana fue un pintor tenebrista y expresionista y un escritor costumbrista. Y representa una imagen emblemática de la España de la generación del 98. El libro, que recomiendo obviamente leer y tenerlo en la biblioteca,
para Juan Bonilla, un grande de la crítica, es una fiesta de la prosa libertaria. Camilo José Cela lo utilizó para su entrada en la Academia de la Lengua. Para Andrés Trapillo, editor de este ejemplar, es uno de los libros más hermosos de nuestra literatura. Y para Miguel García Posada es un libro preciso, directo, sin ambigüedades, transparente y contundente, nítido y terrible. Selecciono algunos párrafos del libro. Viaja por España el escritor y llega a Santoña, un pueblo de Cantabria, y dice: el otro día era domingo de feria, se veía toros. La plaza está frente al penal. Los presos, asomados a las ventanas del viejo edificio tras las rejas, se entretienen viendo entrar la gente, los picadores y la cuadrilla a la plaza. Viejos picadores montados en caballos llenos de costuras y con las patas llenas de sangre. Como en esta plaza de toros no hay desolladero, los cadáveres de los caballos de la calle y muchos todavía vivos y cubiertos sus lomos de sangre le dan la puntilla frente al mar. A la caída de la tarde, frente a la plaza, abren a los toros en canal con un cuchillo para sacarles la sangre y a hachazos dos hombres fieros como dos leñadores le cortan los cuernos. Los niños de Santoña ven este espectáculo que tanto instiga a los instintos criminales con los ojos muy abiertos. Lo que dice el escritor está muy bien escrito y es cierto. Solamente que el 98% de la gente de Santoña ese día estaba de fiesta. Y él no se dio a enterar. Pasa por Valladolid y dice: la Plaza Mayor está formada por casas viejas sin simetría. Parece que unas se sostienen en las espaldas de las otras. Enfrente está la casa consistorial con su reloj, que nadie mira. Mientras tanto, un timbre repiquetea sin cesar, porque en el cinematógrafo y teatro de al lado se pone una película americana de aventuras criminalescas. Se marcha para Segovia. Y comienza el capítulo. Esta famosa plaza la forman unos lienzos de casas derrengadas, todas apretadas y unidas, cuyos balcones de madera están tan curvados y hacen tantas bajadas y subidas que parece que de un momento a otro se van a venir abajo. Ven a lo lejos los arcos del acueducto, cuyas piedras están sueltas, sin argamasa, y llevan ya muchos siglos sin caerse. Entre la gente del pueblo hay la creencia de que fue hecho por el demonio. Del emblemático Alcázar, icono mundial del castillo, ni lo cita, y sede de una de las monarquías más importantes de la historia universal, de ello no hay noticia. Y termino con otra anécdota de Ávila. Llega a Ávila en tren y dice: a ninguno de los que viajamos en este destartalado vagón se le ha presentado el espíritu de Teresa de Jesús, esa adulta mujer histérica y falsante que hablaba con Dios como yo hablo con cualquiera de estos patanes. Se trata de un libro de un realismo despiadado, de una escritura sublime, pero solo de una parte de la realidad, con el riesgo de convertir la anécdota en categoría, que fue buena parte de lo que le pasó al esperpento de la generación del 98. La generación del 98 no sabía que existía el DAFO, es decir, que junto a las debilidades y amenazas que ellos denunciaban, también había fortalezas y oportunidades. Ellos solamente miraban desde un ángulo la realidad. Y a mí, quizás porque soy murciano, levantino, me gusta más Sorolla como pintor que José Gutiérrez Solana, porque es mucho mejor como pintor, por supuesto, pero además porque tiene una honradez en su mirada muy grande, mira 360 grados, lo ve todo, frente a los 180 o menos de José Gutiérrez Solana. Y desde luego como escritor prefiero a Aurelio Marañón, un grande de las letras españolas, sin pagar el precio de escribir solo mal de España. Me pregunto si habrá algún país que haya publicado un libro de este género. Todos lo tienen, ¿no? Pasando al libro, he tratado de tener dos guías filosóficas a la hora de escribirlo. Ahora que uno escucha hablar a los políticos y les cuesta entender lo que dicen, porque se expresan, yo creo, con dificultades y con falta de rigor, y los análisis son como muy infantiles, me he acordado de un grandísimo filósofo austriaco, y ya he leído muchas cosas de él, que es Wittgenstein, ¿no?
que se ponía de los nervios, histérico, cuando escuchaba a alguien decir cosas que no tenían contenido, que eran inexplicables, que no se expresaban, que no servían para avanzar en una conversación seria. Y luego otro gran filósofo, que es una guía intelectual para mí, que es Popper, que creó en ciencia un criterio muy duro de falsabilidad y planteó en los ámbitos sociales y políticos un nuevo concepto que él llamó ingeniería fragmentaria, que es aproximarse a la realidad parte a parte, no como un todo. He tratado de que lo que he escrito se entienda, y si no lo he conseguido, pues he fallado, pero ha sido mi intención. Tratar de que lo que digo sea claro y que tenga rigor. Y luego que lo que digo se sostenga mediante dos bases, o bien con datos empíricos contrastables, o bien con argumentos doctrinales solventes que están en la bibliografía. Como me gusta hacer las cosas bien, me gusta la estética y el arte, he cuidado mucho la edición, creo que el libro ha salido muy bonito. Está diseñado por el diseñador del cartel del 75 aniversario de la Feria del Libro de Madrid, que es un amigo mío que estoy en Barcelona, no podía estar, Emilio Gil. Y se trata de una edición moderna y ambiciosa, me encanta el desafío, porque no solamente está en cualquier librería, sino también en todas las plataformas del mundo en versión digital. Y hay una página web, que es el título del libro, donde se refuerzan los mensajes de aquí con argumentos míos de otros artículos que he escrito, de gentes allegadas o autores con autoridad que dicen cosas que van en la misma dirección, con muchas entrevistas y con muchas comunicaciones tipo Twitter, que tratan de abarcar un universo más amplio. El libro tiene un precio de 8,60 y en la red tiene un coste de la edición electrónica de €1, porque mi ambición, recomendada por amigos editores, es que llegue muy lejos y sobre todo que los jóvenes no tengan una barrera para interesarse por él. Entonces, mi interés es, si es posible, bajar la barrera para que gentes que el precio puede ser importante, deje de ser. Y bueno, ¿de qué va el libro? Pues ya lo ha explicado muy bien Antonio, va de tener una visión crítico-constructiva de nuestra realidad, y haciendo un repaso sintético de lo que digo, comienzo por sostener que España es una gran nación, fundadora de la gran civilización que es la occidental. No nos engañemos. Solo la civilización occidental ha sido capaz de crear la prosperidad económica y social que conocemos, y hay muchísimos estudios que se preguntan por qué esto ha sucedido. Y ha sucedido porque la civilización occidental tiene instituciones que lo han permitido. Por ejemplo, un escritor que me ha interesado muchísimo, se llama Ronnie Stark, sostiene que la palabra libertad no existe en ningún idioma no occidental, y que el concepto de derechos civiles es inencontrable en el mundo no occidental. ¿Y qué es Occidente? Pues Occidente sintéticamente es la filosofía griega, el cristianismo y el derecho civil romano. El cristianismo tuvo un alarde de modernidad separando la razón de la fe, con Santo Tomás de Aquino, que permitió que existiera la ciencia, que es un invento occidental, y también separó la Iglesia del Estado, César lo que es de César. Bueno, pues la civilización occidental, que es la que está detrás para explicar lo mejor el logro de la humanidad, sin discusión alguna, pues España es un país no solamente occidental, sino uno de los que ha hecho aportaciones más importantes. Entonces, hago un recuento sintético en el libro, y el que quiera saber más, tengo las referencias donde he sacado, por supuesto, esa información, que no son investigaciones personales. Pero sintetizo en 4 cosas las aportaciones que España ha hecho a Occidente. La primera es que en España se tradujo toda la filosofía griega al latín. Aristóteles, que es quien vertebra el pensamiento de Occidente en la primera mitad de la historia de Occidente, se conoce en Europa gracias a la Escuela de Traductores de Toledo. Por tanto, el conocimiento
de los logros filosóficos que vienen de Grecia en Europa pasa por España. España difundió todos los logros, sobre todo tecnológicos e innovadores, que procedían del mundo árabe y del mundo oriental. Se benefició de ellos y los llevó a toda Europa. España descubrió América. Y no es una cosa menor. Hago una reflexión un poco infantil, pero que dándole vueltas cada vez le doy más importancia. Si España no hubiera descubierto América, la habrían descubierto, porque América estaba allí, o los chinos o los turcos. Si así hubiera sido, el mundo ahora sería distinto. Desde luego no mejor. No existiría, por ejemplo, Estados Unidos, que es un bastión espectacular de nuestra mejor cultura occidental. Es decir, España ensanchó los horizontes de Occidente para el bien de la sociedad mundial. Y el famoso siglo de oro español, que lo conocemos por la pintura, el teatro y este tipo de cosas, tuvo mucha más importancia en la filosofía, en la economía y en la ciencia aún. La filosofía política de los escolásticos de Salamanca estableció con una modernidad extraordinaria la limitación del poder del monarca, la igualdad ante la ley del monarca y todos sus súbditos. Estos principios modernísimos fueron luego vencidos y retrotraídos por los protestantes que se daban de modernos. El derecho internacional, y aquí estoy rodeado de abogados de todo tipo, es un invento español. El padre Victoria daba clases en la Universidad de París y no hubo nunca nadie en su época que matriculara más alumnos por curso. Por cierto, cobraba un porcentaje de las matrículas y se hizo rico gracias a eso. El pensamiento económico moderno es un invento de la escuela de Salamanca. Hay en estos momentos multitud de investigaciones americanas, ninguna española, que dicen que Salamanca fue the birthplace of the economic theory. La Universidad de Salamanca sentó las bases de la teoría moderna económica. Casi 2 siglos antes, Adam Smith escribiera su primer libro. Y hay materiales que yo cito, sobrados, desde un descubrimiento genial sobre el precio, que no lo asociaron jamás a los costes, sino al valor, la defensa de la propiedad privada y, en definitiva, las reglas de funcionamiento del libre mercado. No son pocas cosas las que España ha aportado, e incluso una que a mí, como ingeniero, me hace gracia. Hubo un escolástico que fue muy leído por Newton, para mí el cerebro más brillante de la historia universal, y que le sirvió para crear el cálculo infinitesimal, que es un mecanismo de la matemática sin la cual no tendría explicación en el mundo actual. Por tanto, Occidente es la gran cultura detrás de la que ha propiciado todos los mejores logros de la humanidad, y España es un contribuyente esencial de esa cultura. No somos un país más, somos un país central. 2. Tras un largo tiempo postergada, España emerge con fuerza y en el último medio siglo se posiciona en el núcleo de los países más ricos y respetados. Lo acabo de citar Antonio. Este progreso, aunque a algunos no pueda gustar, y esto pueda para ser para algunos políticamente incorrecto, no tengo, digamos, ninguna militancia partidista, comenzó el año 1959 con el Plan de Estabilización. España vivió miserablemente desde que terminó la guerra hasta entonces, y hubo un cambio de liberalización de la economía que resultó modélico. Hasta tal punto de que la tasa de crecimiento de la economía española entre el año 1959 y el año 1974 fue del 5,86%. He verificado que en el periodo que va de 1850 a 1998 ningún país de Occidente ha superado esa tasa. Pero es que si cogemos un periodo más amplio, que es el que yo trato de defender en el libro, el que va del año 1959 al año 2009, el logro español es impresionante. No hay ningún país que haya avanzado tanto como España en ese tiempo. Aquí somos muchos militantes de ese medio siglo que, digo por ahí en algún sitio, que los españoles que nacimos en torno a la mitad del siglo pasado es la generación
que ha progresado y ha visto progresar más de la historia de España. Esos son datos que están encima de la mesa. Hemos hecho una transición política ejemplar, una obra de orfebrería, con una legitimidad como no ha existido. Cuando algunos ahora, estamos en mayo y hace poco era abril, sacaban la bandera republicana, se olvidan que la Constitución republicana fue hecha con un cortapega de las constituciones búlgara y de la URSS, y en 2 o 3 meses se aprobó en un parlamento donde las mujeres no pudieron votar y no hubo ningún referendo ni ninguna consulta. Fue una constitución de media España contra otra media. La constitución actual, con todos los defectos, es una constitución de una obra de orfebrería maravillosa, con una legitimidad extraordinaria. Hace poco Alfonso Guerra decía que no hubo una sola mesa electoral en España, ni una sola mesa, en ningún sitio, donde la votación no fuera claramente positiva para la Constitución. Pero eso no es solamente cierto, sino es que es reconocido mundialmente, lo que, como usted le dice, viajamos por el mundo, nos encontramos con que la transición es un ejemplo mundial, como lo fue el plan de estabilización del año 59. Son 2 ejemplos que en cualquier país, cualquier persona ilustrada, los admite sin más. Y luego nos integramos felizmente en la OTAN, en la Unión Europea y en el euro con éxito. Es decir, no de cualquier manera, sino siendo un país significativo e importante. A mí me parece que eso es algo realmente importante y un logro de lo que debemos sentirnos todos muy satisfechos. Sí, además de esto, es que por el medio hemos conseguido logros políticos y económicos y sociales y un reconocimiento internacional, como decía, tan importantes como, usted lo citaba, estamos entre la veintena de países más ricos del mundo, 14º por PIB y 22 por renta per cápita. Me he molestado en examinar, y me ha salido una cosa muy graciosa, solamente 25 países del mundo, quitando los de menos de 1 millón de habitantes, que no son países significativos a otros efectos, por los ricos del Golfo Pérsico, que tengan más de 25.000 dólares de renta per cápita. Se está criticando ahora, y la última revista de Economist que tengo en las manos tiene un monográfico muy bueno sobre la materia, si la renta per cápita mide de verdad la riqueza de las naciones. Y yo creo que ese debate tiene que abrirse y que es interesante discutirlo. Pero de todas las herramientas que tenemos, sigue siendo que nos permite hacer mejores comparaciones. Sobre todo una. Yo me he fijado que el mundo tiene 220 países. Y si miramos no al grupo de países entre los que está España, para los otros 200, no observo que haya ni uno solo que ningún español considere imitable. O sea, cada uno con sus gustos encuentra que lo que merece la pena imitar y converger es con estos 25 países, no con los otros 200, ¿verdad que no? España no siempre ha estado así. Estar ahí tiene una importancia grandísima, tanto en términos de peso absoluto como PIB, como en términos de renta per cápita. Y mantenerse ahí es crucial para nuestro futuro. Somos líderes mundiales en infraestructuras, en 2 ámbitos. Yo no conozco ningún país que haya visitado, y en fin, he visitado bastantes, que tenga las infraestructuras que tiene España. Es cierto que algunas son inservibles. Tenemos puertos, aeropuertos, autovías, autopistas que no sirven para nada. Pero ya que todos los excesos que un país tuviera fueron de ese tipo. Lo cierto es que España tiene las mejores infraestructuras del mundo. Y de datos muy precisos, muy actuales, para que no quepa duda, en la fuente. Pero solamente eso. Es que la industria española que ha construido eso es líder mundial. Y el líder mundial por facturación. El líder mundial por tecnología. Y el líder mundial frente a Estados Unidos, frente a China, frente a Alemania, frente a Francia, en un sector que no es poco importante, que es el sector de las infraestructuras. Eso va desde la ingeniería a la construcción, a la planificación e incluso al arte jurídico de hacer contratos a largo plazo, de contratos público-privados, que es la última moda que permite con capital privado a largo plazo disfrutar de infraestructuras públicas en el presente. 3. Esta es una frase que ilustró una conferencia mía hace unos cuantos años. España, por primera vez en su historia, tiene el reloj tecnológico en hora. Esto parece increíble, pero es cierto.
Se lo comenté al ministro Miguel Sebastián hace poco, hablando con él, y me dice, todavía hoy, él cree que pues, cuando dejaron de gobernar los seristas, no. Por suerte, aquí tengo a mi amigo Paco Ros, que fue una época de mucho impulso, cuando era secretario de Estado de Telecomunicaciones, pero lo cierto es que me he molestado en lo que yo puse de pie hace 3 o 4 años, en revisarlo con un documento de mayo del año pasado de la Comisión Europea. Y España está en la vanguardia mundial en el despliegue de la tecnología de la información y la comunicación. No somos un país más, estamos arriba. Tenemos más velocidad y más fibra óptica que cualquier país europeo. Y tenemos una cobertura radioeléctrica de comunicaciones que no tiene ningún país europeo. Los teléfonos móviles inteligentes que tiene la gente por las calles es el parque más avanzado del mundo. Por tanto, por primera vez en la historia, en la quinta oleada tecnológica, España está, no diré que está arriba, en la cabeza. Estamos en vanguardia de salud. No hay ningún país del mundo donde el derecho a la salud sea más universal que en España. Aquí entra cualquier señor por la frontera y tiene el mismo derecho que cualquier español que lleve toda la vida viviendo aquí contribuyendo. Cosa que se puede discutir, pero el caso es que lo tenemos. Somos, junto con Japón, el país con mayor longevidad. En las 5 enfermedades crónicas más importantes del mundo, estamos entre los 5 mejores. Y bueno, y tenemos una obra maestra que es el mundo de los trasplantes. Somos líderes mundiales en tecnología en el mundo de los trasplantes, pero sobre todo en una cosa que es maravillosa. El número de donantes españoles demuestra que el pueblo español tiene una generosidad maravillosa, que no tiene ningún país de la tierra. Y luego en España, aunque uno sea rico o famoso, no altera la lista de espera de los trasplantes. Está manejado con un criterio profesional exquisito. Eso es para sentirnos realmente orgullosos e importantes de lo que hacemos. Líderes mundiales indiscutibles. Somos crecientemente competitivos a nivel internacional. Mi amigo Rafael Miro, que está aquí detrás, es el primer especialista español en esta materia. Ha escrito artículos y un libro muy recomendable sobre la continuidad de la empresa española. Él sostiene, a pesar de los pesares en España, y yo encantado de que lo sostenga, que tenemos una industria exportadora notable y competitiva. Dice, sí, pero ¿qué exportamos los españoles? Primero exportamos a los países más ricos del mundo, más competitivos. No, exportamos a Europa. ¿Y qué exportamos? Pues exportamos en general cosas de muy alto valor añadido, y cada vez más. En la última década hemos conseguido una cosa muy importante. La contribución a la formación de la riqueza española de la exportación ha superado a la de Francia, a la de Inglaterra y a la de Italia. Solamente nos aventaja bastante Alemania. Y eso parece que sigue tirando para adelante. Es decir, España es, en la última época, un dato reciente que ha investigado el profesor Miro, uno de los pocos países que ha ganado cuota de mercado mundial. En un mercado abierto y competitivo, España disputa los mercados y gana espacio. Somos líderes en turismo. Pero sobre todo tenemos un futuro magnífico. España tiene una ventaja competitiva que yo descubrí en un estudio magnífico que hizo entonces mi profesor Luis Gámez, que decía que la ventaja competitiva española del turismo no residía en que tenemos playas, sol, que era barato, no. Es una cosa más prosaica. Es que estaba muy cerca de los turistas, que son los europeos. Si España la colocas en el sur de África, pues tendría 10 veces menos gente. Y es que los europeos están ahí, eso no se van, ¿verdad? Y son cada vez más ricos. Estamos a 2 horas de la gente más rica del mundo, que cuanto más rica es, más turismo quiere disfrutar. Tenemos unas infraestructuras únicas. Tenemos incluso la buena suerte, que es una desgracia para ellos, de que los que empezaban a emerger y competir con nosotros, que es el norte de África, pues los pobres están, en fin, para cualquier otra cosa menos para atraer turistas. Es cierto que España no debe conformarse con esa ventaja enorme que tiene, sino que tiene que hacer más. Tiene que renovar sus infraestructuras, tiene que conseguir mayor valor añadido, tiene que conseguir que el turista gaste más, tiene que
fomentar el turismo náutico, el turismo de golf, el turismo de compras, pero sobre todo lo más importante es abrir la puerta a una oportunidad histórica, que es juntar el turismo con la salud. Si España hemos dicho que es un país world class en salud, ¿por qué no juntarlo con el turismo? Para que los viejos ricos se pasen la mitad de su vida gastando su dinero en España. Ya hay iniciativas en ese sentido, pero no solamente estamos bien, sino que tenemos por delante un programa magnífico. Y el turismo es un sector menospreciado, y yo que siempre he estado en el mundo tecnológico, afirmo que es el sector más importante de la economía española, y no tenemos por qué avergonzarnos. Porque el turismo, a mi juicio, es más importante que la tecnología y el petróleo. Dentro de 30 años, la tecnología habrá cambiado, no sabemos dónde estará España entonces, y el petróleo ya veremos si vale para algo. Salvo que haya una guerra mundial, el turismo seguirá existiendo. Y el turismo es un sector que emplea a mucha gente y que tiene una estabilidad a largo plazo muy importante. Somos incluso una potencia deportiva. Si atendemos al deporte en los términos de aquellos deportes que tienen más eco mediático, que son el fútbol, el baloncesto, el golf, la Fórmula 1, el motorismo, tenis, no hay ninguna manera de desbancar a España el número uno. No ha habido nunca en la historia de la humanidad una cosa que llame la atención con Madrid-Barça, que lo vean más países y más gente. Pero es que, y esto no es una cosa circunstancial, es una cosa permanente. Cuando uno va por ahí, se asocia el éxito deportivo de España, y hay un chiste barato que un niño español se junta con un extranjero y dice: ¿a qué deporte quieres que juegue para que te gane? Bueno, lo importante del deporte es que vivíamos acostumbrados a perder, y de golpe nos está gustando y somos capaces de aprender a ganar. Y a mí me encanta que el deporte nos dé esa oportunidad de creer en nuestras propias posibilidades. Y qué decir de la lengua, que colidera junto con el inglés en Occidente todo lo que interesa en el mundo, que es el español. Por tanto, son logros importantes y no es propaganda, sino están sustentados en hechos reales. Pero en los últimos tiempos se nos han cruzado los cables y se han complicado las cosas, como estábamos comentando antes. Es decir, que los logros de los últimos tiempos han dejado también secuelas éticas y morales que reparar, mientras que el marco institucional necesita reformas. Hemos practicado una heterodoxia económica que nos ha salido muy caro. El precio es mucho más precio, pero no muy sencillo. La renta per cápita del año 2008, no la recuperaremos como muy pronto hasta el año 2017. Esto es muy grave, porque lo que importa en el crecimiento económico a largo plazo es su recurrencia. Estados Unidos, esto lo leí en un libro sobre el crecimiento económico de la Universidad Americana, comparando la renta per cápita de México con la de Estados Unidos, en siglo y medio. La diferencia entre los países es que cuando hay una crisis en México se pasan 8 años decreciendo. En Estados Unidos los crecimientos duran meses o un año, vuelven a crecer. Claro, que España haya pasado a perder la renta per cápita de 2008 significa, en un cuadro muy expresivo que pongo en el libro, que nos están pasando por la izquierda y por la derecha a otros países. Los países que, en vez de descender, por poco que ya han crecido, una tasa acumulativa anual, nos han pasado. Por tanto, el precio de tener el crecimiento económico español ha sido muy grave por la mala cabeza de la política económica. Y digo esto porque la crisis, y esto es muy importante señalarlo, española, no es... Hace poco Felipe González, al que tengo respeto intelectual, decía que a ver si le iban a echar la culpa a Zapatero ahora de la crisis económica mundial. Dios nos libre, no. Solo que hay una tabla en el libro que me parece muy original y que es la siguiente. He cogido lo que ha pasado en el mundo, pero 25 países que me quiero comparar, no los países no interesantes, entre dos variables: la renta, la riqueza personal de la gente, y la deuda pública. ¡Qué casualidad! Los países que menos han aumentado su endeudamiento han crecido más, y los que más han endeudado han crecido menos. En esa tabla, España ocupa la peor posición. Aumentó un 100% su deuda en ese tiempo.
Mientras que países como Suecia, como Australia, como Singapur, como muchos otros, hicieron lo contrario. En ese tiempo hay una correlación muy estrecha entre el crecimiento, el endeudamiento y la renta per cápita. Solamente los grandes países de los 25 más importantes del mundo, Italia y España, siguen por debajo de la renta per cápita de 2008. Y eso es una desgracia. Además de la heterodoxia económica, que se paga cara, sostengo que frente a la ética como fundamento moral de la creación de riqueza, emergió la corrupción como germen de la pobreza. Yo creo que cualquiera que haya viajado de sentido común sabe que los países más ricos son más éticos y los más pobres lo son menos. Cuando comenzó en España a aparecer la corrupción, como yo viajaba por el mundo y tal, una amiga me dijo: hombre, Jesús, eso pasa en todos los países. Dije: sí, estoy de acuerdo, yo he viajado mucho y eso pasa en todos los países. Digo: pero si tú pararas en cualquier acera de cualquier ciudad del mundo, cualquiera del día, un señor le preguntaras: oiga, ¿qué país es más corrupto, Venezuela o Suiza? No había ninguno que se equivocara. Diría todo el mundo que Venezuela. Pues yo quiero ser Suiza, no quiero ser venezolano. Es decir, por supuesto que el problema de la corrupción es un problema que existe en otros países, pero en España se ha extendido más de la cuenta. Y sobre todo, ha habido una inflexión de filosofía moral muy extraña. Y es que estamos tan contentos porque nuestros hijos paguen el despilfarro nuestro de ahora. Es decir, toda la deuda, para pagar lo que ya hemos consumido, tendrán que pagar las nuevas generaciones. ¿Eso es éticamente aceptable? ¿Es progresista? Yo creo que no. El tema de la corrupción, que no insisto demasiado porque es una cosa demasiado conocida, sí lo analizo desde un doble punto de vista. Porque es muy importante, a la hora de analizar los problemas, detectar con rigor dónde está el quid de la cuestión. El Estado español y sus funcionarios de oposiciones, no hay noticia de que se hayan corrompido. Ni con este gobierno, ni el anterior, ni con los anteriores. La corrupción está asociada a los gobiernos autonómicos y a los municipios. 2. La corrupción, a su vez, está asociada a una proliferación de sedes de partidos que debe ser única en el mundo. Y cada partido y cada sede tiene un mostrador que sirve mayormente para ¿qué? Para comprar, vender favores. Yo digo en el libro que mientras las sedes se las paguen los militantes, que tengan las que quieran. Pero ¿cómo se puede pagar con dinero público una sede en cada pueblo de España? Es una cosa absurda. Tenemos corrupción, pero también la tenemos perfectamente localizada y yo personalmente creo que en estos momentos bastante aislada. Y por último, como una reflexión filosófica, la calidad institucional importa cada vez más. Hay ranking por todas partes donde colocan a los países por sus reglas de juego, por el cumplimiento de las leyes, por las facilidades que hay para generar actividad económica, y España en los últimos tiempos ha perdido posiciones, nos hemos descuidado. En algunos casos estamos retrasados porque nadie se ha preocupado por estar en el sitio, y en otros porque hemos hecho las cosas mal y estamos merecidamente retrasados. Yo creo que cualquier político responsable debiera interesarse porque la posición de España en este ámbito mejora. Analizo los principales desafíos que nos acechan. La deuda pública es importantísima, lo que obliga a gastar menos y a aportar más, porque la deuda pública es a su vez deuda externa que solamente se salva con superávit de la balanza comercial de pagos. Tenemos como otro desafío la nueva economía colaborativa, el famoso Uber que vale para todo, que es un desafío, pero a su vez yo creo que es una oportunidad para la que España está bien predispuesta. Tenemos que competir, sobre todo con los países emergentes, en calidad institucional, y yo creo que es algo que podemos y debemos hacer. Tenemos el desafío de una población cada vez más envejecida, con un problema añadido, y es que los pasivos tienen que ser sufragados por los activos, que son pocos. Hay un cuadro relativamente original en mi libro que llamo población activa real, entre comillas.
he cogido la población activa, que según estadísticas internacionales del Banco Mundial es la gente que está potencialmente en condiciones de trabajar, creo que de 15 a 65 años, y le he restado la tasa de desempleo. Y de ese cuadro surge lo siguiente, que de los 25 países que siempre comparo, los países más ricos, la población activa real supera el 60%. Es decir, por decir una manera, de cada 10 individuos, 60 trabajan para sufragar a 40 que no trabajan. En España, junto con Italia, estamos en la cola, con 43. En España, 4,3 españoles tienen que sufragar las clases pasivas de casi 6. Eso es dramático y a largo plazo habría que resolverlo junto con el mercado de trabajo y sobre todo la fiscalidad, que yo creo que es lo que más afecta. Tenemos un desorden territorial que habría que racionalizar. Tenemos un problema, hablo también de Cataluña, pero eso ya no voy a hacer aquí un discurso sobre el tema. Tenemos un asunto que nadie trata y que yo creo que es relevante y adulto tratarlo, que es los riesgos de la frontera sur. Después de que el comunismo desapareciera del muro de Berlín, el 90% de los riesgos del mundo están al sur de España. Y los riesgos son de dos tipos: la inmigración y la inseguridad. En España no creo que nadie en las próximas elecciones diga una palabra ni una cosa ni de la otra, de ningún partido político, siendo un asunto realmente importante, porque España es el país de Occidente que está más próximo a estos riesgos. He hecho un cuadro valiente de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, que desafío a que me lo cambien mis amigos, que lo pongan de otra manera, y que yo, una vez hecho, pienso que sería algo que tendría que hacer obligatorio cualquiera que se quisiera presentar a un cargo político, ¿no? Haga usted un papel en blanco, dejamos el tiempo que haga falta, escribe usted por lo menos media docena de fortalezas, media docena de debilidades, amenazas y oportunidades. Para. No creo que sepan que existe este modo de analizar la realidad. Me meto, no podría ser menos, en la transformación digital que necesitamos y que impulsará nuestro próximo futuro. Estamos en vísperas casi de una sexta revolución. Las TIC han invadido de tecnología a la persona física, los hogares, las empresas, las administraciones públicas, y ahora la cuestión es qué hacemos con ello. Y lo que se va a hacer con ello es que los países que sean más avispados van a construir la mayor parte de su nueva riqueza a través de ellas. Y España pues tiene una suerte de partida, y es que tiene, como decíamos al principio, las mejores herramientas del mundo, por tanto se trata de utilizarlas. Aquí lo más importante, a mi juicio, es que los gobiernos hagan una cosa muy simple: no poner barreras al emprendimiento, no defender los intereses creados que benefician a pequeños grupos en perjuicio de la inmensa mayoría, dejar que las cosas sucedan con naturalidad. Analizo la Unión Europea, porque yo considero que es un ancla que evita que podamos garrear hacia destinos indeseables. Esta palabra, tengo por aquí un amigo marinero con el que la consulté, me la han discutido algunos amigos. Los que no son marineros, cuando un barco se pone en el mar, se quiere tener parado allí, se echa el ancla a la arena, y un barco garrea cuando el viento lo desplaza y el ancla no es capaz de mantenerlo donde estaba. Yo creo que España está muy bien instalada en Europa y por tanto muy bien anclada en Europa, y es una suerte para nosotros no salirnos de Madrid. Si España no estuviera en la Unión Europea, yo creo que nos iría mucho peor. Y con respecto a la Unión Europea, me refiero a Julián Marías, que decía que somos los únicos europeos por voluntad propia. Todos los europeos no han podido ser otra cosa en la vida que europeos. Estaban allí, pero nosotros podemos ser moros, podemos ser islámicos. Pues no, por una espontánea y unánime disposición de todos los españoles decimos que queríamos ser cristianos, occidentales y europeos, y lo fuimos. Es decir, que España tiene un mérito muy importante. La Unión Europea, con muchas críticas que se pueden hacer, y yo tengo algunas, es un éxito. Un éxito que tiene dos fundamentos: económico, pero otro político y social. La Unión Europea fue la respuesta de Europa a dos guerras que asolaron el continente. Mientras que exista, por favor, no tendremos más desastres de ese tipo, que es una cosa que, en fin, y aunque estemos lejos de ella, mejor recordarlas, para que no vuelvan a suceder.
tenemos una flaqueza importante que denunció en una famosa frase Merkel, y es que tenemos el 7% de la población del mundo, el 50% del gasto del bienestar y el 25% del PIB. Y eso a largo plazo no es sostenible, salvo que hagamos muchas reformas, no solo los españoles, sino los europeos. Y en Europa yo creo que sobra burocracia, y falta agilidad, y falta más mercado único. Ahora, con motivo del Brexit, sería una terrible pena que se marcharan los ingleses, porque yo creo que el discurso de Cameron es el que más conviene a Europa. Y lo mejor que le va a pasar a Europa es que Inglaterra se quede dentro para opositar a la visión más estatalista que se tiene en Francia o Alemania. Por tanto, yo creo que la Unión Europea es una conquista muy grande y que España esté allí, pues también. Me refiero en el libro al papel de la sociedad civil y cómo en España ha sido históricamente débil, en buena parte porque en la época de dictaduras, digamos que se impedía que se desarrollara y que respirara, y en época democrática porque muchas veces se ha invadido y colonizado. Y por tanto, yo creo que la sociedad civil tiene que organizarse, vertebrarse para oponerse al monopolio de verdad que tiene el Estado a través de los partidos políticos, y por tanto defiendo que sea más activo y más importante en España. Y sobre todo opongo la sociedad civil al Estado del siguiente punto de vista. Las personas físicas, los consejeros de las sociedades, cada vez tenemos más obligaciones con el Estado. Y yo no quiero discutir si tenemos muchas o pocas. Lo que es vergonzoso es que ese mismo tipo de obligaciones no las tengan los políticos y los funcionarios públicos. La sociedad civil tiene que reclamar una simetría de responsabilidades. Aquí tenemos a Rafael Mateu, que se harta de escribir defendiendo esa tesis. No hay ninguna razón para que un funcionario del Estado, para que un político, tenga un tratamiento discriminatorio y mejor que cualquier ciudadano normal. ¿Por qué sucede eso? El papel de la sociedad civil es tratar de reivindicar que el Estado no haga lo que pueden hacer los ciudadanos y, sobre todo, que no juegue con ventaja. Defiendo a ultranza la función empresarial, y me refiero a dos libros interesantes. Uno de Armando de Miguel, que escribió Lo que piensan sobre economía los intelectuales españoles, y claro, es para salir corriendo. Pero lo más terrible no es eso, lo más terrible es que un catedrático murió recientemente, buen amigo, Manuel Jesús González, por un encargo del Círculo de Empresarios. Se leyó todos los libros de texto de la secundaria española, que tenían que ver con la economía, y llegó a la triste conclusión de que más o menos en el 80% de los casos que los libros de texto españoles hoy vigentes hablan de mercado, de capitalismo y de empresa, hablan claramente en contra. Del 20% restante, la mitad, a veces bien y a veces mal, pero hubo un 10% que hablaban generalmente bien. Mi gran amigo Carlos Rodríguez Brown, que debe estar aquí, no puede estar, se ha inventado el concepto de tonterías económicas, ¿no? Yo bromeo con él diciendo que menos mal que la educación española, con perdón, es tan mala que los niños ni siquiera aprenden esto, porque si no sería horrible, ¿no? Pero la función empresarial en España yo la reivindico porque la riqueza no la crean otros seres que los empresarios, y por tanto todo lo que sea negar esa realidad y enfrentarse a ella, pues es una pérdida de perspectiva histórica. Entro a analizar qué metodología debemos utilizar para intentar arreglar las cosas. Y digo que en España en general nos encanta querer arreglarlo todo de golpe, lo cual es un desafío intelectual de una arrogancia, decía Popper, imposible. Cojamos la Constitución. ¿Y qué hace la reforma de la Constitución? Si Wittgenstein levantara la cabeza, se moriría. Es una frase sin contenido. Si alguien tiene algo que reformar, que diga qué exactamente quiere reformar, que lo precise con toda claridad, una parte, no todo, porque es imposible, que vea si puede alcanzar un consenso suficiente y se avanza, y si no, pues tendrá que dar marcha atrás. Arreglar todo de golpe es imposible. Tenemos que ser, como decía Popper, humildes y aplicar la ingeniería fragmentaria, que dividir los problemas en partes, y de luego aplicar la prueba y el error,
Si hacemos una cosa que resulta bien, estupendo, y si no, la volvemos a cambiar. En España domina el pensamiento holístico, mágico, de querer arreglarlo todo, y eso no nos lleva a ningún sitio bueno. Y como ejemplo de qué podríamos hacer los españoles, yo viajando por el mundo, pues me encanta aprender de las experiencias de los demás, ¿no? Y hay dos, una histórica y otra reciente, muy importantes. Japón era un país más que dio un cambio espectacular a finales del siglo XIX, con la última dinastía Meiji, porque aquel emperador tuvo la ocurrencia de coger a sus élites de funcionarios y durante más de un año embarcarlas a que visitaran los países más ricos y prósperos del mundo para que adoptaran sus mejores prácticas. Y el Japón que conocemos es fruto de copiar el derecho civil europeo, el derecho mercantil francés, el derecho penal alemán. Hay un listado que doy en el libro de instituciones del mundo civilizado que se llevaron y aplicaron a rajatabla. ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no vemos qué prácticas hay en otros países para resolver problemas que los adoptamos? Y el último ejemplo que poco conocido en España es el caso de Suecia. Suecia fue el país que más creció junto con Suiza desde el año 1870 hasta 1960 en el mundo, con una estructura económica en la que el gasto público era muy bajo y el crecimiento era muy alto, se hicimos ricos. Perdieron la cabeza y empezaron a gastar y llevaron una crisis a Suecia espectacular, la moneda se devaluó, el paro creció espectacularmente y hubo que hacer una metamorfosis del sistema económico. Lo han hecho con éxito, han hecho lo que ahora se llama la cuarta revolución. Es decir, incluso países con problemas graves se pueden resolver. Ahora está de moda decir ser como Dinamarca. Es un invento de un gran filósofo americano que yo he leído mucho, que es Francis Fukuyama. Ser como Dinamarca es tan sencillo como ser un país sin apenas corrupción, donde se gobierna por pura y estricta meritocracia. Nadie tiene responsabilidad pública que no sea por competencia profesional y por mérito, nadie. Y luego se gobierna para la inmensa mayoría, no para los amigos, no para el cronicapitalismo que ahora está de moda. Qué cosas tan sencillas de conseguir y que yo creo que no son tan imposibles en España. Lo contrario es evitar ser una democracia fallida como Grecia y que la troika esa del vestido negro nos venga a visitar. Señalo reformas institucionales imprescindibles en la política, que no se financie con dinero público, salvo parte de las campañas electorales de los partidos, con lo cual tendrían menos sedes y que tenga, por supuesto, más democracia. El sistema electoral que tenemos ya sabemos que ha cumplido su fin. Los sistemas que funcionan en el mundo, elijamos una media, es el de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania. Una mezcla de esos sistemas, cualquier mezcla sería buena para España. Tenemos que adelgazar el Estado, y eso pasa porque las autonomías hagan su trabajo. Tenemos que mejorar la justicia, y aporto una idea que no es originalmente mía, pero sí la he elaborado yo, y es que si la carrera militar se impusiera en el mundo de la justicia, las cosas mejorarían espectacularmente. La educación está muy mal, y también trato de criticarla y dar recetas, y decir que está bien estar que hemos alcanzado, es un logro muy importante, pero como mejoramos la eficiencia, o si no será difícil mantenerlo. Tenemos que hacer reformas también en economía, la fiscal. Hay una cosa que en España se sabe poco, y de luego en la campaña electoral nadie dirá. España es el país de Europa que tiene una imposición fiscal más alta al ahorro y al trabajo. ¿Qué es lo que más necesitamos? España necesita ahorrar y crear puestos de trabajo, ¿no? Pues somos el país que más penaliza esas dos cosas. Y sin embargo, somos el país que menos impuestos indirectos cobra. El IVA. Todos los partidos, todos, se matan por decir que lo van a reducir no sé qué clientelas. Si España, en vez de imponer una alta presión fiscal al ahorro y al trabajo, distribuyera esa fiscalidad entre toda la sociedad, eso beneficiaría claramente el crecimiento. En materia laboral, dos o tres ideas originales. Una no tan original, que las empresas practiquen su trabajo lo que parezca oportuno, pero que no venga impuesto por nadie sus condiciones, porque eso sobre todo a las nuevas empresas le crea barreras de entrada al mercado que hace difícil que lo nuevo se imponga a lo viejo. Hay que liberalizar el mercado trabajo a tiempo parcial, porque hay una relación clarísima entre el empleo y este tipo de contratación, y en Europa tenemos miles de ejemplos,
Y hay que hacer una cosa que en España nadie ha tratado nunca, y que es un poco descarada quizás por mi parte. Imponer, como existe en los países civilizados, en Estados Unidos a la cabeza, el voto secreto en las fábricas. Cuando los trabajadores quieran votar por cualquier cosa, que lo hagan en secreto, no mano alzada en las asambleas. Y termino reivindicando que España es una patria común, que a mí me da vergüenza cuando voy al fútbol hablar de la roja, en vez de la selección nacional de España. Yo creo que España, por todo lo que he dicho, es un país que merece mucho la pena y que los españoles debemos sentirnos orgullosos con nuestras grandezas y nuestras miserias, y en definitiva transmito pues es un análisis crítico constructivo que termina diciendo que lo que nos pasa no nos pasa a nosotros solos. Mientras estaba trabajando el libro, he leído bastante profundidad dos ensayos, uno de Francis Fukuyama titulado Political Ordinance, Political Decay, que es donde se inventa el concepto de ser como Dinamarca, y otro muy interesante que recomiendo vivamente, que es La Cuarta Revolución, de dos Mitt Hellwaite y Burt Reich, editor y director de la revista The Economist, titulado La Cuarta Revolución, que vienen a sostener que el estado de bienestar que tiene Occidente o lo cambia mejorando su eficiencia, o si no, tendremos dificultades de seguir compitiendo en el mundo. Espero no haber sido muy pesado y muchísimas gracias de nuevo a todos. La botella está medio vacía.